Agradecemos al señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, por su exposición. Antes de dar inicio al debate, vamos a saludar a los trabajadores de FENUSA que se encuentran en las galerías y a los señores vocales superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima, encabezado por su presidente interino encargado César Vega Vega. Se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Natalie Condori. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio, permítame saludar al primer ministro, así como todo su gabinete, y saludar la claridad y la transparencia con la que el día de hoy ha hecho su exposición. Esta presentación para el pedido del voto de confianza, a la cual ha venido todo el gabinete encabezado por el primer ministro. Yo creo que muchísimo de su experiencia ya en la actividad del sector público y la responsabilidad que le ha confiado su pueblo en la región San Martín ha ayudado muchísimo a emitir sobre todo y para plantear los enfoques claramente de cómo debe desarrollarse ahora las líneas de trabajo en la actual gestión de gobierno. Presidente, los peruanos y peruanas tenemos enemigos con quién enfrentarnos, no enfrentarnos entre nosotros. Tenemos a la corrupción que le ha generado un perjuicio no solo económico, sino moral a nuestro país. Tenemos a la inseguridad ciudadana, tenemos a la pobreza. Esos son los enemigos los cuales todos debemos hacer un frente común. Pero eso solo lo vamos a hacer con unidad, con decencia y docencia política y con liderazgo de cada uno de nosotros como representantes del pueblo. Presidente, esta crisis de la que tanto se ha hablado representa para todos los peruanos una brillante oportunidad. Primero, para hacer el deslinde total de toda la clase política con lo que es la corrupción. Y la tarea también le corresponde no solo al Ejecutivo, también al Legislativo. Por otro lado, es necesario, presidente, que de manera unida saludemos ese esfuerzo y el nuevo enfoque de trabajo, sobre todo en descentralizar el esfuerzo del gobierno central. Y eso es lo que las regiones estaban esperando y eso es lo que en el interior del país estaban esperando. Siempre es un buen momento para dar si bien es cierto, retroceder, dar 2 pasos adelante y con firmeza y con seguridad, pero dejar bases sólidas para los futuros gobiernos. Dar la tranquilidad a la población que está esperando este mensaje el día de hoy. Pero también... Continúe. Gracias, presidente. Busquemos, colegas, temas que consoliden la cohesión nacional, que nos generen consensos antes que entrar en una etapa de enfrentamientos. Creo que eso tenemos que dejarlo atrás y empezar una nueva etapa donde la población vea la madurez de toda la clase política y hacer eco de este llamado que el día de hoy también se han sumado la Asociación de Exportadores. Piden el voto de confianza para el primer ministro porque tenemos que pensar que detrás de nosotros hay una gran población. La gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa. Tenemos que llevar a nuestro país hacia el camino de la industrialización, darle la confianza, recuperar esa confianza y la imagen nuestra también. Creo que esta sí es una brillante oportunidad, presidente, y todos ponernos a trabajar con humildad, como lo ha dicho el primer ministro.
Congresista Julio Gagó. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Premier, a los señores ministros que lo acompañan, a los colegas congresistas y a los funcionarios públicos que también el día de hoy nos están acompañando aquí en el hemiciclo. Señor presidente, quisiera destacar el discurso del presidente del Consejo de Ministros, el mismo que tiene una visión realista de lo que el país necesita para poder seguir desarrollándose con oportunidades para todos. Sin embargo, espero que todo lo señalado por usted, señor Premier, se cumpla, ya que sus antecesores también se presentaron ante este Pleno, ofreciendo cambio de políticas que nunca se cumplieron. El gobierno actualmente viene atravesando por una grave crisis de confianza y de falta de credibilidad. El ciudadano peruano mira desconcertado cómo las autoridades de este gobierno los abandonan a merced de la delincuencia, pero protegen a un personaje cuestionado por vínculos con el montesinismo. Este hecho ilegal, a través de la presidencia, señor Premier, es una ofrenda a la corrupción y no puede responsabilizarse únicamente de manera irresponsable a la Policía Nacional. Se requiere una investigación exhaustiva para determinar quién o quiénes ordenaron ese manto de protección. Investigación que debe ser dirigida por uno de los grupos de oposición, pero no de la falsa oposición o de los aliados, a través de la presidencia, señor ministro. Porque lo que el país exige es llegar a conocer la verdad de los hechos e identificar a los responsables. Por ello, señor presidente, el día de mañana deberíamos estar debatiendo en el Pleno la conformación de esta comisión investigadora y no como quiere hoy día el Partido Nacionalista a través de la Comisión de Defensa o de Inteligencia. Esta encrucijada que vive el país requiere de un jefe de gabinete con autonomía, autoridad y liderazgo, con capacidad de tomar decisiones y efectuar los cambios de ministros que sean necesarios, aun cuando ese signifique enfrentarse al llamado gobierno familiar, que ningún peruano eligió y que nos quieren imponer. Señor presidente, el país necesita un premier que cambie verdaderamente el rumbo político. Lamentablemente, parece que hay algunos ministros que tienen padrino o madrina y que son inamovibles. Veo con sorpresa que uno de los ministros involucrados en esta grave crisis sigue teniendo la llamada luz verde, a pesar de ser responsable político de las fricciones que se han producido entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No es posible, señor presidente, que este ministro utilice al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para atacar a la institución policial cuando le conviene y cuando no, le impide declarar, violentando el derecho a la información que tienen los medios de comunicación, más aún cuando se trata del canal del Estado. Por ello, la bancada de Fuerza Popular va a presentar una moción de interpelación para que este ministro rinda cuenta a este Parlamento y a la opinión pública de su accionar. De otro lado, si bien se ha producido un cambio en la cartera del Interior debido a la crisis que se suscitó, este ha sido un cambio forzado, lo cual nos lleva a preguntarnos si el doctor Walter Albán Peralta, nuevo ministro del Interior, que estoy seguro, y como lo es, una persona honorable, un profesional, pero que no tiene lamentablemente el expertise en seguridad ciudadana, en seguridad de orden interno, esté siendo utilizado
como un ministro temporal para cubrir las crisis que se viene produciendo. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Lucho Galarreta. Congresista Galarreta. Gracias, congresista Gago. Gracias, presidente, para saludar al presidente del Consejo de Ministros y obviamente a todos los ministros. Y ya seguro los miembros de mi bancada irán interviniendo. Pero tenemos hoy día nuevamente un presidente del Consejo de Ministros que nos viene a pedir un voto de confianza. Obviamente algunos confiamos en varios de los ministros que están acá, en otros probablemente no voy a decir en quiénes sí porque le vaya a agarrar más cólera. Sin embargo, presidente, yo quiero hacerle una pregunta al presidente del Consejo de Ministros, que es un segundo caso de un presidente del Consejo Regional que llega al Consejo de Ministros, ojalá que esta vez no la haga bien. Sin embargo, presidente, el presidente del Consejo de Ministros confía en quedarse en el gobierno porque hasta el día de hoy tiene licencia, no ha renunciado. El presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, ha pedido licencia al gobierno regional, o no confía en que el señor Humala lo va a mantener en su puesto cuando tenga alguna discrepancia. Gracias, congresista Gago. Congresista Gago, culmine. Gracias, presidente. Finalmente, presidente, señor presidente, para terminar, espero que el jefe del gabinete lidere el cambio de modelo de gestión que se debe producir también en el programa Jaliwarma, tal como lo ha propuesto un grupo multipartidario de la Comisión de Fiscalización. Informe que le haré llegar oficialmente. No podemos permitir que se siga poniendo en riesgo la salud de millones de nuestros niños. No podemos seguir, señor Premier, permitiendo que este programa tenga casi una denuncia interdiaria. De eso dependerá que este gobierno comience a recuperar la confianza de la población que ha perdido totalmente. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Guevara Amasifue. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros. Hemos estado escuchando atentamente el mensaje y considero, señor presidente, que con el ánimo propositivo y proactivo es urgente que demos a conocer algunas precisiones. En lo particular, creo y considero que el señor presidente del Consejo de Ministros en esta mañana ha debido darnos a conocer cuál es su visión de futuro del Perú, para que en función de esa visión de futuro compartida de todos los peruanos, hemos debido delinear las diversas actividades en los diversos sectores. Si los peruanos, a través de sus grandes líderes, como son el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, no tenemos una visión, no sabemos a dónde queremos ir como una sociedad, lamentablemente estaremos prácticamente desorientados. La visión que debemos de tener todos los peruanos es de buscar establecer una sociedad justa, es decir, una sociedad donde haya oportunidades para todos, una sociedad donde todos los peruanos podamos vivir en paz, una sociedad donde haya trabajo pleno, libertad, alimento, salud y educación. Lamentablemente en esta mañana no hemos escuchado ello, señor presidente. Por otro lado, permítame precisar lo siguiente. Se habla de industrialización, pero no se habla de ciencia y tecnología. No se habla de una reforma educativa. No se habla de una educación superior que nos ponga a la vanguardia de Sudamérica y del mundo, señor presidente. Se habla de despapeleo, se habla de lucha contra la corrupción. Yo denuncio, se dice, pero no se habla del gobierno electrónico. No se habla cómo mejorar y transparentar. Se habla de la corrupción, pero no se habla de la Contraloría General de la República, que lamentablemente día a día, por sus altos funcionarios, están de espaldas a la realidad. Se habla de polo de desarrollo, pero no se habla de sistemas regionales de innovación.
no se habla de empresa de base tecnológica, se habla de lo que significa también, lo que significa la inclusión social, pero no se habla de las carreteras, no se habla de los caminos vecinales. Señor presidente, no es una crítica, es una sugerencia que se hace en esta mañana que se precise. Mientras no haya una revolución educativa, mientras no haya un consenso, fundamentalmente lo que significa la prevención del delito, siempre estaremos con una prevención o con una inseguridad ciudadana. Por otro lado, también en esta mañana se ha hablado de la lucha del narcotráfico. Culmine, congresista. Hay aproximadamente, señor presidente, 10.000 millones de dólares en lavado de activos, pero no se habla tampoco de lo que es una interdicción activa, no se habla de lo que significa el fomento de la denuncia a través de la unidad de inteligencia financiera. Por supuesto que hay ciertas bancadas y hay ciertos personajes que no quisieran que se apruebe la unidad de inteligencia financiera para hacer un seguimiento. También aquí hacemos un llamado para que el tema de la fibra óptica no solamente llegue a las capitales de las provincias, sino también a los distritos más alejados, señor presidente. En esta mañana vamos a escuchar el debate. Seguramente va a ser doloroso, y en función de ello la bancada Acción Popular Frente Amplio verá si le da el voto de confianza a este gabinete, señor presidente. Muchísimas gracias. Congresista Javier Bedoya. Gracias, señor presidente. Cumpliendo con el ritual que establece el artículo 130 de la Constitución, hoy estamos recibiendo al nuevo gabinete presidido por el señor Villanueva, quien llega en circunstancias, por lo menos, señor, muy particulares. En primer lugar, porque inicialmente el cambio fue de él y de un otro ministro, lo que evidencia que el gabinete que hoy se nos presenta tiene simplemente algunos parches, pero no es un nuevo gabinete. Por ello, se desprende claramente que tampoco nos trae una nueva orientación de qué es lo que él desea, como manda la Constitución, porque la Constitución establece que dentro de los 30 días de asumir el cargo, debería presentarse el gabinete con su presidente al frente a los efectos de presentar ante el Parlamento las políticas que piensa desarrollar y los cambios legislativos que requiere como apoyo de esas políticas. Lejos de ello, hemos escuchado grandes pinceladas en donde es bien que haya hecho énfasis en materias que hoy en día angustia al país entero, como es el tema de la seguridad o algunos adicionales, pero no ha desarrollado sectorialmente cada uno de los campos, en materia de economía, en materia de defensa, en tantísimas otras, agricultura, tantísimas materias en las cuales no ha entrado realmente a desarrollar qué políticas piensa implementar y qué cosas requiere del Parlamento. Pero esta situación, señor, se agrava más cuando a las 24 horas de haber asumido el cargo, justificando el no cambio de ministros, manifestó que iba a hacer una evaluación de ellos para paulatinamente hacerlos previsiblemente dentro de la costumbre, no por mandato legal, a fin de año. Creo que cuando se produzcan esos cambios, recién estaremos ante un nuevo gabinete. Pero claro, los plazos le establecen que tenía que presentarse dentro de los 30 días. A mi entender, señor, debió tomarse unos días más, porque tenía plazo hasta el 30 de este mes, para recomponer el gabinete más integralmente y entonces recién presentarse. La precipitación con que vienen actuando no nos permite ver a lo largo de su exposición realmente propuestas nuevas o distintas que ahonde en temas adicionales o en requerimientos que tenga en materia legislativa. Ha hecho un resumen a grandes pinceladas, a grandes rasgos de algunas materias con las cuales podemos coincidir, pero que no ahonda en solucionar la crisis que el Perú como conjunto vive en este momento, señor presidente. Por eso, nosotros creemos que más que un voto de confianza, este gabinete merece un voto de esperanza, porque no podemos desconocer que a lo largo de su exposición hay un hilo conductor que se repite en los diferentes capítulos de su exposición,
como es el hecho de haber venido con un discurso concertador, de haber pedido apoyo al Parlamento, de poner énfasis que se requiere un desarrollo del país basado en el apoyo del Estado y el sector privado, y anuncian algunas concesiones para los próximos meses. Materias todas ellas con las cuales estamos de acuerdo, pero simplemente se limita a mencionar el qué, mas no el cómo. No desarrolla en profundidad lo que debiera ser realmente la presentación de un nuevo gabinete, porque realmente no es un nuevo gabinete. No vemos nuevas políticas respecto a las que se están implementando porque los actores siguen siendo los mismos, salvo en 2 o 3 ministerios. Por eso, señor, además de precipitada... Culmine, congresista. De precipitada la presentación del gabinete, a mi entender, pues debió tomarse más tiempo para hacer una recomposición más en profundidad conforme clama la opinión pública y todas las fuerzas del país. Estamos con un gabinete parchado, con un anuncio de que probablemente para fin de año o en las próximas semanas habrá una mayor recomposición. No hay mayor discrepancia con lo expresado con el señor presidente. Hay muchas coincidencias, pero también hay una clara expresión de que son un conjunto de generalidades, de buenas intenciones con las que coincidimos, pero que no satisfacen. Espero que a lo largo del debate y con la intervención de los demás integrantes del gabinete podamos encontrar respuestas más concretas a la problemática nacional. Mientras tanto, señor, tendrá por lo menos de parte de nosotros un voto de esperanza para que lo haga bien, pero no nos convence para darle un voto de confianza. Gracias, señor. Congresista Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar al Premier y a todos los ministros presentes que en la cual han venido a solicitar los votos de confianza ante el Congreso. Yo quiero un poco llamar a reflexión fundamentalmente a todos los congresistas o igualmente a todos los que nos encontramos aquí dentro del hemiciclo. Si bien es cierto que tiene que haber contradicciones, tiene que haber oposición, pero la oposición tiene que ser con responsabilidad, buscando una gobernabilidad democrática fundamentalmente. Y si estamos pensando en ese sentido, consideramos de que lo que estamos buscando en conclusión es el desarrollo de nuestro país, es el progreso de nuestro país. Desde ese punto de vista, señor presidente, por su intermedio, a la luz de un mundo globalizado y competitivo, donde el reto mayor es vincular la erradicación de la pobreza con la protección de la biosfera en el marco de los objetivos del desarrollo sustentable, toda vez que los objetivos del desarrollo del milenio ya se cumple su ciclo de vida este año 2015, estamos a puertas prácticamente. Por lo que es imprescindible una mejor articulación territorial y dinámica de las estructuras económicas, sociales y políticas de nuestro país. En este marco, señor presidente, por su intermedio al Premier, como catalizador de las políticas de Estado y de las políticas públicas en los niveles de gobierno nacional y subnacional, tiene el reto de promover el desarrollo humano y sostenible del país, consolidando la gobernabilidad democrática, un Estado descentralizado y moderno con menos pobreza y con mayor equidad e inclusión social. Con actitud proactiva, me permito revisar algunos males que afectan nuestra sociedad, como es la corrupción, quizá generalizada en todas las sociedades, en toda la sociedad, y que está relacionado con el mal de la inseguridad ciudadana. Un informe de PNUD para América Latina nos revela que el Perú pierde 2 posiciones en el ranking del Índice de Desarrollo Humano por el mal de la inseguridad ciudadana. Es decir, nuestra calidad de vida al 2012 está ubicado en el puesto 8, que aunque hay un clima de seguridad ciudadana, nuestra calidad de vida debería ubicarse en el puesto 6,
más cerca de la calidad de vida de Chile, Argentina, México o Costa Rica. Algunos datos estadísticos de nuestro país muestran que la delincuencia común y las pandillas representan las amenazas más grandes para la seguridad ciudadana, alcanzando al 56% de los hombres y al 54% de las mujeres, a tal punto que a la fecha el 50% de las mujeres perciben que la inseguridad y de su familia es mayor que hace 5 años. Inclusive el 13% de los hombres y el 20% de las mujeres han tenido que cambiar de domicilio o barrio por el mal de la inseguridad. Asimismo, el 56% de los hombres y 53% de las mujeres creen que la policía está involucrado en la delincuencia y en consecuencia el 37% de las mujeres y el 34% de los hombres están de acuerdo con contratar seguridad privada. En términos de costos económicos, América Latina dejó de ganar más de 24.000 millones de dólares en el 2009, como consecuencia de los homicidios que representa el 10.5% del PBI en Honduras, el 3.32% del PBI de Chile y el 2.52% del PBI de Costa Rica, entre otros. Señor presidente, por su intermedio al Premier, la inseguridad ciudadana es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social, económico y ambiental. No basta solo con medidas de control y prevención de delito y la violencia, sino el diseño e implementación de políticas eficaces orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población, por medio de un crecimiento incluyente, instituciones públicas que brinden seguridad, confianza y que promuevan el desarrollo de la convivencia social. Señor presidente, por su intermedio al Premier. Culmine, colega. Sabemos que viene de una región donde la percepción del nivel de corrupción es el más bajo del país. Sin embargo, en el resto del país la corrupción es un mal endémico, que corroe, entre otras, obtención de un Producto Bruto Interno y su adecuación distribución, sobre todo a la clase social más vulnerable. Asimismo, los últimos acontecimientos de los índices de corrupción enlodan a la institución pública, a las instituciones castrenses, a la clase política y a la clase social de nuestro país. Por lo que, señor presidente, por su intermedio al Premier, esto no debe quedar impune. Exijo una profunda investigación y políticas eficaces que permitan recuperar la confianza en nuestras instituciones. Sabemos que no hay solución mágica para resolver estos males en nuestro país, pero estos graves problemas como corrupción e inseguridad ciudadana sí tienen remedio y requiere visión y voluntad política de largo plazo. Gracias, congresista Casio. Congresista Lourdes Alcorta Suero. Gracias, presidente. Saludar nuevamente al Premier y a todos sus acompañantes. Quiero resaltar el primer gesto de este gabinete de entrar y saludar a los miembros de este Congreso, porque la única forma, Premier, tiene razón a través de la mesa, es trabajar con el Congreso. Me alegro de esa actitud. Me alegro además que haya arrancado usted con el primer tema que nos ha acontecido en estos últimos días acá en el país. Hace tiempo que no escuchamos esta barbaridad que todavía sigue entre nosotros. El montesinismo está dentro, con nosotros en todas partes. Parece Dios, está en todo lugar. Me parece bien que usted haya arrancado con este tema. Lo que no podemos ver nunca más es una situación de confrontación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Un ministro que renuncia y un ministro que desapareció, se volvió invisible. Eso no es un tema personal con nadie, por si acaso, pero para eso son autoridades, para eso los han escogido, para que respondan, para que den la cara, cada uno en su momento y en su ocurrencia. Y me parece muy bien, Premier, que arranque usted, que no van a aceptar poderes fácticos, pero están dentro del país, están en el Ejecutivo, están en el Congreso, están en la prensa, están en todas partes. Por eso es importante que su discurso fuera muy puntual, muy corto y muy político,
pero enfrentando y con una respuesta que esperemos no sea de 30 días, igual que la del Congreso, y que no se estén peleando quién preside la comisión, pero en 30 días ambos, el Ejecutivo y el Congreso, tienen que tener resultados. ¿Dónde comenzó esta historia tan nefasta? En la casa del señor López Meneses. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Con qué objeto lo hicieron? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que se esconde detrás de toda esta situación tan patética la que estamos viviendo, que lo único que origina es una gran vergüenza nacional? Las fuerzas del orden y las fuerzas armadas enfrentadas en dimes y en diretes. Me parece bien, presidente, a través de la mesa, resaltar lo que dice el Premier. Estaremos juntos con el Congreso. Me parece bien esa apertura del Premier, presidente. El Gobierno está abriendo una investigación sobre el tema, claro que sí. Y ha hablado muy bien sobre el tema de la reforma de la democracia, de la inclusión, de la transparencia, de respeto y todo esto en paz. La apertura al diálogo, muy bien, Premier, a través de la mesa. Y si no tenemos que quedar acá, si no tenemos que quedar 14, 15 o 18 horas, y escuchen bien los del oficialismo, habrá que quedarse porque el país está primero que las horas y los tiempos. Y me parece bien y lo distingue y lo diferencia mucho de su antecesor de puertas abiertas, para que una congresista como la congresista Verónica Mendoza u otros hayan sido impedidos de entrar a la PCM porque al Premier anterior no le gustaba a la oposición. Es a quien más hay que tenderle la mano, Premier, a través de la mesa. La democracia es una cultura de paz. Ojalá que el Ejecutivo y la bancada de Gana Perú, donde hay grandes amigos, por cierto, que venimos del periodo anterior, lo entienden. Las puertas abiertas de todas partes. Ha pedido usted este gabinete algo importante, trabajar en el campo y no quedarse en los escritorios. Nos gustaría saber cuántos metros de carretera se han construido, cuántos puentes hay, cómo va Cualihuarma, cómo está el interior. Tenemos solamente 120 cámaras. ¿Cómo va Justicia, que están preocupados si el señor Fujimori tiene un teléfono en la celda? Hemos perdido la agenda nacional porque estamos en dimes y en diretes allá y acá con el tema, por supuesto, que de la megacomisión, de Coteva, y si el señor Fujimori se va a su casa preso. Hemos perdido la agenda nacional porque no hay liderazgo, no hay liderazgo en el Ejecutivo. Esa es la desgracia, ese es lo lamentable. Usted ha hablado sobre el tema de la seguridad. Yo propongo que haga una sugerencia, presidente del Congreso, ojalá la puedan tomar a bien, lo someto acá, para que este nuevo gabinete que entra en una situación de crisis pueda regresar en 4 meses, abril, para que nos expliquen los avances y establecer una revisión cada 4 meses, donde el Premier ha propuesto trabajar con el Congreso. Cada 4 meses juntémonos a ver para ver cómo están los avances, porque el discurso ha sido muy bueno, ha sido muy bonito, pero vamos a ver qué tan real puede ser. Usted dice que van a asumir, que podemos asumir los compromisos. O sea, el tema de la seguridad, como bien lo ha dicho el Premier, es recuperar la confianza, la autoestima en nuestros policías. Pero por Dios, Premier, el primero que la ha tirado al suelo ha sido el Ejecutivo del Presidente de la República, donde les ha hecho de todo. No ha sabido separar. Como no nos gusta acá en el Congreso, o que nos pongan apodo, o que nos mezclen todos, cada vez que hay una ocurrencia lamentable en el Congreso donde damos vergüenza. Pero también hay que saber separar. No se le puede decir pues a toda una institución de la policía que son corruptas. Porque, Premier, ¿por qué se puede culpabilizar a todos? Este gobierno, señor Premier, a través de la mesa, que sacaron 20 generales de la policía, no sé cuántos coroneles, tienen remuneraciones paupérrimas, porque se habla mucho, pero no la sienten, no la ven, no la tocan. A cada rato llaman de provincia pidiendo que les paguen lo que les prometieron, esos bonos especiales cuando van a la zona del BRAE, o cuando tienen un entrenamiento de 6 meses que nadie sabe dónde están, nadie les paga, nada recibe nada. Entonces eso también va con la autoestima, señor Premier, a través de la mesa. El tema del 24x24 en este gobierno lo hemos escuchado 300.000 veces, pero seguimos arrastrando el problema y por supuesto que acá el ministro de Economía tiene que mirar para arriba y no para abajo para hacer que tiene que soltar la plata, porque lo que hay en este país hoy día es plata y todo se hace con plata, ministro de Economía, a través de la presidencia. El 24x24 está agarrado con el tema del presupuesto, entonces así no va a funcionar absolutamente nada. Se lo digo como un aviso también al nuevo ministro de Interior, a quien le deseo suerte. Después hemos visto el tema de pidieron facultades, este gobierno pidió facultades para reestructurar la policía. Estamos a 2 años y medio y seguimos con el mismo problema, la misma vaina, el mismo complot, el mismo error, la misma barbaridad. No ha pasado absolutamente nada. Por eso que el discurso puede ser muy interesante y esperanzador, pero tiene que aterrizar también. Culmine, congresista. ¿Tengo más minutos? No, pues tengo 6 minutos y tenemos 17 minutos, puedo usar más tiempo. Presidente, gracias.
También es cierto que los policías... Aclaro que su bancada no sea una relación en la que han ocupado todos sus minutos. Sin embargo, ¿ha gusto usted la palabra? Sí, todos absolutamente. He utilizado 17 minutos, presidente, perdón. Están los 17 ocupados. No, pues con un minuto ya me quedo donde estoy nada más. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Han comprado en el 105, que es Radio Patrulla, porque es la esencia del ingreso y el compromiso del Premier, es la seguridad. Hasta ahora tenemos 120 cámaras en la Avenida España, en el 105, que está muy bien puesto, pero eso va desde Jicamarca hasta Villa María del Triunfo, desde La Molina hasta Magdalena. Es imposible, porque hay muchos municipios que no han articulado con el Ministerio del Interior porque no les interesa. Y la Municipalidad de Lima tampoco ha hecho absolutamente nada con el tema de la seguridad. Tendría más que decir también, presidente. No hay un plan de seguridad, los bloqueadores, ¿dónde están los bloqueadores del Ministerio de Justicia que se ha dedicado el Ministro de Justicia solamente a hablar del caso de Fujimori? Continúe. Los grilletes, ¿dónde están? Todo lo que tienen que hacer, ¿dónde están los bloqueadores celulares? Y hay muchos ofrecimientos también de destrabar muchos proyectos en el MEF. Esta carpeta, señor presidente, está repleta de proyectos de minería. El Perú es un país minero por naturaleza. Miles de millones de dólares en proyectos mineros. Pero están ahí avanzados porque cada vez que hay una movilización, el Ejecutivo retrocede porque se muere de miedo. Este dinero, estos recursos bendecidos por Dios, es para sacar a la gente más pobre de la pobreza, para que tengan calidad de vida. El compromiso no puede ser solamente un discurso. La reacción de proyectos, usted puso una persona en el Ministerio de Economía, ministro de Economía, a través del Premier de la mesa, para destrabar proyectos. ¿Qué hay de eso? No ha pasado nada, seguimos en lo mismo. Miles de millones. En el tema de educación, en el canon, yo esperé, Premier, que usted dijera que el canon se iba a repartir, se iba a redistribuir por población, por pobreza, por salud, por educación, por necesidad, por justicia. Porque tenemos poblaciones en la selva donde más recursos hay, donde hay más de 14.000 colegios que no tienen ni agua, ni luz, ni desagüe. Culmine, congresista. Gracias, presidente. Es muy difícil pues culminar con tan pocos minutos. Y por último, en el caso de relaciones exteriores, porque no puedo hablar más, quiero tocar, usted pide mensajes claros, discursos claros, confianza en el mensaje claro. Pero en lo que es política exterior y política interior, para mejorar la calidad de vida, hay que sostener, hay que consolidar lo que es la Alianza del Pacífico. Lo que Cancillería no puede tener son asesores trasnochados que miran a cualquier parte menos donde deben de mirar. No queremos un país que tenga necesidades. No queremos un país donde se viole la Constitución, donde se cierre la libertad de expresión, donde se muera la democracia, donde se hagan reelegidos. Eso no queremos. Entonces tenemos buenos vecinos, sí, señor. Buenos vecinos con todos, pero políticas claras, con discurso claro, para que este Ejecutivo tenga una ruta clara y que es lo que debemos seguir. Por ahora eso es todo lo que puedo decir porque no tengo más tiempo. Gracias. Congresista Martín Belaunde. Señor presidente, en algunas oportunidades anteriores yo dije, mitad en serio, mitad en broma, que los ministros no deben ser como los maridos los últimos en enterarse de lo que sucede en torno a suya. Y dije, respecto del flamante ministro del Interior, que es una persona de la cantera de los derechos humanos, que debe hacer una reingeniería mental, no para que abandone los derechos humanos, obviamente, sino para que dé una nueva perspectiva. Porque ya no se trata simplemente de no criminalizar la protesta, sino precisamente de encauzar la protesta dentro de los límites de la ley y que no perturbe la vida ciudadana. Pues bien, ¿cuál es el problema principal que tenemos ahora? Uno de ellos es efectivamente la pérdida de confianza del público en general respecto de nuestras instituciones fundamentales. El Poder Legislativo, estamos pasando por una crisis de confianza. El Poder Ejecutivo ahora tremendamente con estos últimos sucesos que ciertamente no han sido debidamente esclarecidos y que tienen que ser esclarecidos. ¿Y dónde deben ser esclarecidos? Aquí, señor presidente, en una comisión investigadora multipartidaria pequeña que trabaje en reserva para ahondar de dónde vino este desaguisado. Esa es una tarea fundamental. Pero hay, además de eso, otras tareas fundamentales. Por ejemplo, el avance en lo que ha indicado el señor presidente del Consejo de Ministros,
en la erradicación de la minería ilegal y en la formalización de la minería informal, que se supone debe quedar formalizada para abril del próximo año. Lo veo sinceramente un poco difícil. Sin embargo, los plazos no deben relajarse. Pero hay otros problemas. Se acaba de indicar en la prensa que las AFPs tienen alrededor de $1.000 millones en invertir con una ganancia mínima en el banco, por la sencilla razón de que en el Perú no tienen dónde invertir. Señor, ¿qué está pasando? Hay una desaceleración económica, es evidente. Este año vamos a tener una balanza comercial negativa por primera vez en más de 10 años. Pero ¿qué está ocurriendo, señor? No se están llevando a cabo inversiones públicas e inversiones privadas. No se llevan a cabo las inversiones públicas porque el Estado, definitivamente, de acuerdo a su organización, algo elefantiásica y que se tropieza consigo mismo un día sí y el otro también. Pero eso ocurre también con inversión privada. Y eso ocurre con inversión privada porque hay muchos obstáculos a la inversión. Señor, nuestra producción petrolera es cada día menor. En el año 80 producíamos algo más de 200.000 barriles diarios de petróleo. Ahora 60.000. Si no fuera por la producción gasífera, estaríamos en la cochina calle. Entonces, se tiene que hacer un esfuerzo decidido para impulsar todas esas áreas. Y además, lo que todo el mundo clama, y no hay respuesta y no hay solución, porque quizás no se trata de una solución única, sino de muchas soluciones parciales. Culmine, congresista. Y la inseguridad ciudadana, debe saberlo por su intermedio el ministro del Interior y, por cierto, el presidente del Consejo de Ministros, es la mayor amenaza contra los derechos humanos, porque no hay peor violación de derechos humanos que las personas sean muertas en la calle, como por ejemplo el director o el alcaide de la prisión de Trujillo, que fue asesinado por algunos mafiosos. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior para combatir esos brotes de delincuencia? ¿Qué va a hacer el ministro del Interior para combatir las extorsiones, los cupos que se están dando en muchas capitales de departamento y ojalá que no vengan por Lima? ¿Qué va a hacer? Esa es la tarea que tiene en mente, que debe tener en mente. A eso se debe dedicar y a eso, como dice el viejo juramento, que la patria se lo agradezca, o que Dios, o alguien más cerca de, o alguien de aquí, algo menos lejano de Dios. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quezquén. Muchas gracias, presidente. Saludo al presidente del Consejo de Ministros, al señor César Villanueva, y a su gabinete. Presidente, el congresista Galarreta me pide una interrupción con mucho gusto, si usted lo permite, presidente. Congresista Galarreta. Gracias, congresista Velázquez. Presidente, a través suyo al presidente del Consejo de Ministros, insisto, nos habla de voto de confianza y, insisto, si confía en regresar o está esperando una nueva crisis para ver si regresa al gobierno regional. Nos habla de voto de confianza y yo le quiero preguntar, en la página 7 de su presentación, señor presidente, a través de la mesa, nos están hablando que el gobierno decidió reforzar la lucha frontal y sin tregua contra el narcotráfico, para lo cual designará un alto comisionado para la lucha contra el narcotráfico. ¿No confía en debida, señor presidente del Consejo de Ministros? ¿Quién ha propuesto esto? ¿O no confía en el apoyo americano? ¿No confía en los profesionales como la señora Carmen Macía, que es de primer nivel? Y nos piden un voto de confianza. Yo quisiera a través suyo, presidente, a través de la mesa, que se responda si esa es una propuesta del presidente del Consejo de Ministros o es una propuesta que le ha encontrado en el camino, pues puede ser una propuesta del ex asesor Villafuerte, ¿no es cierto?, especialista en lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué quieren dividir el manejo de la lucha contra las drogas? Dividir es bien fácil para no poder controlar, presidente. Congresista Velázquez, continúa.
Presidente, saludo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, que obviamente el país recibió con entusiasmo su designación. Viene a hacer una buena gestión como presidente del gobierno regional y su sola designación era un mensaje al país de una afirmación del Perú en los valores de la descentralización. Pero me hubiera gustado escucharlo en su discurso, por ejemplo, que creo que una de sus prioridades ha tenido que ser tener que revisar este régimen tributario que afecta a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, el nuevo régimen tributario minero que ha afectado los ingresos de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y la verdad que este entusiasmo se ha venido diluyendo, obviamente porque por causas exógenas no imputables a él recibe el país en una etapa de confusión, de desorden, y sumido en una crisis política que tiene que ver con una decisión política fundamental y profunda que ha tenido que asumir él como presidente del Consejo de Ministros. Lo que ha sucedido y la crisis política que está viviendo el país no tiene que ver con, como lo ha hecho el presidente Humala, decir que es un mero acto de corruptela de 4 o 5 generales o coroneles. Esto tiene que ver con la decisión política de desmontar este sistema paralelo de inteligencia, de reglaje, de seguimiento a los adversarios políticos. No sé con qué propósito, ojalá que la comisión investigadora lo pueda determinar. Pero este nuevo rostro que es el presidente del Consejo de Ministros, esperábamos de él nuevas ideas, pero también estas nuevas ideas llevarlas a la práctica con un nuevo equipo. Pero lamentablemente vemos en el equipo a los ministros de la luz verde, a los ministros que no van a despachar con él, sino van a despachar ya sabemos con quién, con la que cogobierna el país. En ese contexto, la confianza la tenemos que determinar.